A ver, ¿cuánto poder puede tener una sola palabra? Hay palabras que de verdad moldean la historia, y hoy vamos a meternos de lleno con una de ellas, redención. Pero ojo, esto va mucho más allá de una idea religiosa. Es un concepto con una historia, bueno, sorprendente, y con un alcance que, como veremos, es literalmente cósmico. Entonces, la gran pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Qué significa realmente ser redimido? ¿Hablamos solo de que nos perdonen algo o estamos frente a una idea muchísimo más grande, más transformadora? Vamos a descubrirlo. Para entender de dónde viene esta palabra, nuestro viaje tiene que empezar en un lugar bastante crudo y un poco inesperado. Un mercado de esclavos del mundo antiguo. Sí, un lugar donde la vida humana era una mercancía más. Pensemos por un segundo en la vida de una persona en esa situación. Su futuro dependía completamente de quién la comprara. Un mal día, cualquier capricho del amo y de vuelta al mercado. Estaba atrapada en un ciclo de inestabilidad del que no podía salir. Pero de vez en cuando pasaba algo extraordinario. Alguien llegaba a ese mismo mercado, pagaba un precio altísimo por una persona y hacía algo que nadie esperaba. En lugar de tomarla como esclava, compraba su libertad. Y no una libertad temporal, una libertad definitiva para que nunca más volviera a ese lugar. Y esa acción, esa imagen tan potente de comprar a alguien para liberarlo, es exactamente el corazón de la palabra redención. Su significado original es ese, pagar un precio para sacar a alguien de la esclavitud, para siempre. Ahora bien, esta imagen del mercado de esclavos no es solo una curiosidad histórica. Es la analogía, la metáfora fundamental que nos va a permitir entender el concepto de redención en una dimensión mucho más profunda, la dimensión teológica. Porque desde esa perspectiva teológica, la humanidad se encuentra en una situación muy parecida, esclavizada a una condición de la que no puede liberarse por sus propios medios. Hace falta que alguien de afuera intervenga, se necesita un redentor. Y lo que es fascinante es ver cómo este concepto fue viajando y madurando a través de los idiomas, ganando matices cada vez más y más precisos. Miren esta evolución. En hebreo, palabras como Gaal y Pada hablaban de un deber de rescate, casi una obligación familiar. Pero cuando la idea llega al griego, que era el idioma del comercio, del mercado, el concepto se refina muchísimo. Ya no solo agorazo, que es simplemente comprar. No. Se convierte en exagorazo, comprar para sacar a alguien fuera del mercado, para siempre. Y Lutro añade el detalle final y crucial. Esta liberación se hace pagando un precio específico, un rescate, que se llamaba lutron. Cada palabra va añadiendo una capa de significado. Bueno, pues todo este viaje de significados, desde ese mercado hasta los detalles del griego, nos lleva de cabeza a un texto clave, uno que captura la esencia misma de esta doctrina. Este versículo de la carta a los Efesios es una de las declaraciones más densas y potentes que existen sobre la redención. Aquí cada palabra pesa, así que vamos a desarmarlo poco a poco para entenderlo bien. Fíjense en el orden. Primero, en él tenemos. Esto es clave. Subraya que la redención no es algo que uno se gana, sino algo que se posee por estar conectado a Cristo. Luego dice por su sangre, que no es solo una imagen poética. Es el término técnico para el precio del rescate. Una vida entregada. Y el resultado directo de todo esto es el perdón de pecados, que en el griego original suena casi como un término legal, la cancelación total de una deuda. Pero el versículo no termina ahí, añade una frase que define la escala de todo este acto, según las riquezas de su gracia. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿de qué tamaño es este perdón realmente? ¿Cuál es su magnitud? Para entenderlo, usemos una analogía. Pensemos en un millonario que da $10 a la caridad. Bueno, está dando de su riqueza. Es una parte sí, pero una parte minúscula de todo lo que tiene. Pero el texto no dice de sus riquezas, dice según sus riquezas. La diferencia es abismal, no es una pequeña fracción. Significa que la magnitud del perdón es directamente proporcional a la fortuna infinita e inagotable de la gracia de Dios. O sea, la conclusión es asombrosa. Este perdón no tiene límites, simplemente no se acaba. Y es justo aquí donde la cámara se aleja y la perspectiva se vuelve gigantesca, porque resulta que la redención personal no es el final del camino, es en realidad la puerta de entrada a algo mucho más grande, la revelación de un plan cósmico que había estado oculto. Ojo, cuando la Biblia habla de misterio, no se refiere a un acertijo que no podemos resolver. La palabra griega es misterión, y se refería más bien a un secreto divino.
un plan que Dios guardó durante siglos y que ahora por fin ha decidido revelar. Entonces, ¿cuál es ese gran misterio revelado? Pues es nada menos que el plan maestro de Dios para el universo entero. Su propósito final no es solo salvar individuos, sino unificar y restaurar toda la creación, reuniendo cada pieza del cosmos bajo una sola cabeza, Cristo. Y esto nos lleva al clímax de toda esta historia, a la visión más amplia y espectacular del propósito que hay detrás de la redención. La pregunta final es inevitable. Si la redención de una persona es solo el comienzo, entonces, ¿cuál es la meta final de este plan cósmico? ¿Hacia dónde va todo esto? La respuesta se esconde en una palabra griega increíblemente específica, anakaphalaiosastai. Era un término de contabilidad. Significaba sumar una larga columna de números y poner el total, el resumen, arriba del todo. Un acto de unificación. Pues esta palabra es la que se usa para describir el plan de Dios. El universo está como fragmentado, roto en 1000 pedazos. El plan final es sumar todas esas piezas rotas de la creación, las del cielo y las de la tierra, y ponerlas de nuevo en armonía, unificando el total bajo una sola cabeza, que es Cristo. Así que la redención, esa idea que empezó con la imagen tan personal de un esclavo siendo liberado, termina en una visión de escala cósmica. El objetivo nunca fue solo la restauración de una persona, sino la de todo el universo. Y en el centro de ese plan, como lo resume una reflexión muy potente, Cristo es al final el pegamento que vuelve a unirlo todo.